Ella le dijo a todo el mundo que yo no sabía bailar, así que me levanté y bailé con su hermana y todos aplaudieron. Crecí en Quintana Roo, así que para mí, el aire pegajoso y la forma en que el sol cuece el pavimento son solo parte de la vida diaria. He vivido la mayor parte de mi vida adulta entre Cancún y Playa del Carmen, con trabajos estables y manteniéndome al margen. Nada glamuroso, solo la vida de un hombre que sabe cómo hacerse cargo de sus responsabilidades. Ahora tengo 37 años, casado desde hace casi una década. Y hasta hace poco, pensaba que entendía bien lo que significaba ser un esposo. Mi esposa, Valeria, es de Chetumal. Es 3 años menor que yo, llena de energía, extrovertida y nunca teme exponerse. Eso fue lo que me atrajo de ella cuando nos conocimos en la parrillada de un amigo en Mérida. Tenía una risa tan grande que podía llenar todo un patio trasero. Y en aquel entonces, se sentía como música. Me gustaba que fuera franca. En aquel entonces, parecía encantador. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que hay una delgada línea entre ser franco y ser irrespetuoso. Y a veces, ella no veía la diferencia. Construimos una vida decente en Playa del Carmen. Yo trabajo como contratista, pequeños proyectos de construcción, remodelaciones de casas, cosas que siempre me mantienen activo. Valeria trabaja en bienes raíces, lo que encaja con su personalidad. Le encanta vestir elegante, hablar rápido y ser el centro de atención. Y aunque gana buen dinero, lo gasta con la misma rapidez. Yo siempre he sido más precavido, del tipo que ahorra para el futuro. Esa diferencia entre nosotros ha causado más de una discusión. Pero lo que realmente me dolió más fue cómo empezó a hacer pequeñas bromas sobre mí, especialmente delante de otras personas. Al principio, eran cosas pequeñas. Ponía los ojos en blanco cuando yo perdía algo y decía, típico de Javier, siempre perdiendo la cuenta de las cosas. O, si yo decía que no tenía ganas de salir hasta tarde en una noche de semana, ella les decía a sus amigas, no le hagan caso. Ya es prácticamente un abuelo. La gente se reía, y yo también me reía. Pero por dentro, no sentía que fuera una diversión inofensiva. Sabía que a ella le gustaba ser vista como la animada, pero siempre era a mi costa. Uno de sus temas favoritos para burlarse de mí era el baile. No soy un bailarín. Nunca lo he sido. De niño, no era el que se unía en los bailes escolares. Yo era el que se quedaba cerca de las paredes, bebiendo un refresco, viendo a los demás moverse al ritmo. No es que sea torpe, simplemente nunca me interesó aprender. A Valeria, por otro lado, le encanta. Salsa, bachata, hip hop, cualquier cosa con música, y ella está en medio de la pista, con el pelo al viento, sonriendo como si hubiera nacido para ello. Solía decirme, te lo estás perdiendo, Javier. Bailar es libertad. Pero cuando se dio cuenta de que no me uniría mucho a ella, lo convirtió en un chiste. Con los amigos, se reía y decía, ni siquiera intenten arrastrar a Javier a la pista de baile. Es alérgico al ritmo. La gente se reía, y yo lo dejaba pasar. Pensaba, ¿y qué? Todos tenemos nuestras fortalezas. Pero con el tiempo, empezó a doler. No porque me importara tanto el baile, sino porque podía sentir la falta de respeto detrás de la broma. Quintana Roo es un lugar donde la vida social a menudo gira en torno a la música y el movimiento. Hay influencia caribeña, lugares con noches de bachata, reggaetón a todo volumen desde los coches en el Boulevard Cuculcán. No ser el tipo que baila te hace destacar. Y cada vez que íbamos a una boda, un cumpleaños o incluso una fiesta en la playa, Valeria recurría al mismo guión, no se molesten con mi esposo. No sabe bailar ni para salvar su vida. Lo decía con una sonrisa, pero yo veía cómo la gente me miraba después, como si yo fuera aburrido o incapaz. No me gustaban las confrontaciones, así que normalmente me quedaba callado. Mi forma de mantener la paz era tragarme mi orgullo, asentir y dejar que ella tuviera su momento de gloria. Pero poco a poco, se fue acumulando dentro de mí. Cuando una esposa empieza a ridiculizar a su esposo en público, ya no es solo una broma. Es una señal de algo más profundo, algo que no respeta. Una noche, después de regresar de la fiesta de compromiso de su amiga en Cancún, saqué el tema. Sabes, Valeria, no tienes que seguir diciéndole a la gente que no sé bailar. Lo entiendo. Es verdad.
Pero me hace quedar como un tonto. Ella me miró como si estuviera exagerando. Javier, en serio, es solo una broma. A nadie le importa. Dije en voz baja, a mí me importa. Se encogió de hombros, tomó su teléfono y se puso a navegar por él como si mis sentimientos fueran solo ruido de fondo. Eres demasiado sensible, murmuró. Ahí fue cuando me di cuenta de que no iba a parar. No se trataba de si yo sabía bailar o no. Se trataba de que ella quería quedar bien a mi costa. Y aunque me decía a mí mismo que no dejaría que me afectara, la verdad es que cada vez que me convertía en el blanco de sus bromas, algo se rompía dentro de mí. Para cuando se acercaba nuestro 10º aniversario de bodas, ya estaba acostumbrado. Pero ese año, su prima nos invitó a una gran boda familiar en Cancún. Se suponía que sería uno de esos eventos donde todos se reúnen, comen, beben y bailan hasta la medianoche. Valeria estaba emocionada, por supuesto. ¿Yo? No esperaba con ansias otra noche sentado al borde de la pista de baile, fingiendo no notar a la gente reírse cuando ella me señalaba. Lo que aún no sabía era que esa boda sería la noche en que las cosas cambiarían por completo. Cuando Valeria recibió la invitación para la boda de su prima Daniela, uno pensaría que había ganado la lotería. La recuerdo entrando en la cocina una noche, agitando el grueso sobre de marfil en su mano como si fuera un boleto dorado. Lo arrojó sobre la encimera y me sonrió. ¿Adivina qué, Javier? Daniela finalmente se casa. Una gran boda en Cancún, hotel, salón de baile, banda en vivo. Va a ser enorme. Eché un vistazo a la invitación mientras bebía mi café. Las bodas en Cancún no son cosa de poco. Grandes recintos, mucha gente vestida de punta en blanco, comida, música a todo volumen hasta pasada la medianoche. Es el tipo de cosas por las que Valeria vive, pero para mí, es un campo minado social. Suena bien, dije sin entusiasmo, dejando la taza. Bien, repitió, poniendo los ojos en blanco. Vamos, Javier. Es la familia. Tenemos que ir. Todo el mundo va a estar allí. Asentí porque realmente no había opción de decir que no. Con Valeria, ciertas cosas no eran negociables, y las bodas entraban en esa categoría. Pero en el fondo, ya sabía lo que esto significaba para mí, otra noche en la que ella brillaría en la pista de baile mientras yo me sentaba, invisible hasta que decidiera convertirme de nuevo en el chiste. Durante las siguientes semanas, la boda fue todo de lo que habló, el vestido, las compras, el peinado, los zapatos, quién llevaría qué regalo. Incluso me arrastró por el centro comercial un sábado por la tarde, insistiendo en que comprara un traje nuevo. No puedes usar el mismo de siempre que has tenido durante años, dijo, sacando una chaqueta azul marino del perchero y presionándola contra mí. Vamos a Cancún, no a una kermés de iglesia en Playa del Carmen. Acepté, sobre todo porque no quería discutir en medio de Liverpool. Pero todo el tiempo sentí un nudo en el estómago, imaginando cómo sería la noche, Valeria rodeada de nuestros primos, riendo, tomando vídeos para Instagram, bailando cada canción de salsa y reggaetón que tocara el DJ, y yo sentado en la esquina sonriendo educadamente, fingiendo no darme cuenta cuando soltara la línea habitual de, mi esposo no sabe bailar. Una noche, aproximadamente una semana antes de la boda, estábamos sentados en la sala de estar después de cenar. Tenía una copa de vino en la mano, navegando por su teléfono, buscando hashtags de bodas como inspiración. De la nada, sonrió con suficiencia y dijo, «Sabes, Javier, quizás esta vez deberías intentar bailar. Al menos arrastrar los pies un poco para que la gente no piense que eres una estatua». Levanté una ceja. «O quizás podrías simplemente no convertirme en el centro de tus bromas esta vez». Ella se rió, agitando la mano con desdén. «Oh, vamos. Todo el mundo sabe que no sabes bailar. No es como si fuera un secreto». «Sí, pero es diferente cuando tu propia esposa es la que se asegura de que toda la sala lo sepa», repliqué, mi voz más cortante de lo habitual. Bebió su vino lentamente, sus ojos fijos en mí. «Eres demasiado serio. A nadie le importa». No respondí. En cambio, me recliné en el sofá, mirando los ventiladores del techo girar sobre nosotros. Quizás tenía razón en que a nadie más le importaba, pero a mí me importaba. Estaba cansado de ser su chiste, cansado de sentirme pequeño delante de la gente. Pero, ¿cómo le explicas eso a alguien que vive de la atención?
Para ella, todo era diversión inofensiva. Para mí, era un recordatorio de que mi esposa no me respetaba. La semana de la boda pasó volando, y pronto llegó el sábado. Fuimos a Cancún esa mañana, nos registramos en un hotel cerca de la zona hotelera y pasamos la tarde preparándonos. Valeria pasó casi 2 horas entre el peinado, el maquillaje y su vestido. Yo me senté en el borde de la cama, ajustándome la corbata, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. Las torres se iluminaron mientras el sol se ponía. Cuando finalmente salió del baño, se veía deslumbrante, un largo vestido verde esmeralda, el pelo rizado, el maquillaje nítido. Le dije que se veía hermosa, y ella sonrió. Pero en lugar de devolver el cumplido, dijo, no te olvides de sonreír esta noche, Javier. Intenta no parecer aburrido como sueles hacer. Llegamos al salón de baile, y efectivamente, era tan extravagante como prometió. Manteles blancos, centros de mesa dorados, copas de champán brillando bajo los candelabros. Una banda en vivo se estaba instalando cerca de la pista de baile, y la sala bullía de risas, saludos y tintineo de copas. Valeria se iluminó al instante, abrazando a parientes, besando mejillas, presentándome con su brazo holgadamente sobre el mío. Pero en los primeros 15 minutos, ya había hecho un comentario sobre que yo no bailaba. Una de sus primas preguntó si saldríamos a la pista juntos más tarde, y Valeria se rió, negando con la cabeza. Javier, ¿bailar? No cuentes con ello. Es más bien de los que se pegan a la pared. Todos se rieron educadamente, y sentí que se me tensaba la mandíbula. Forcé una sonrisa y lo dejé pasar. Pero en el fondo, algo cambió esa noche. Aún no estaba seguro de qué, pero sabía que esto sería diferente. Algo dentro de mí había estado cociéndose a fuego lento durante demasiado tiempo, y no iba a quedarse enterrado. La recepción de la boda estaba en pleno apogeo cuando terminaron los primeros brindis con champán. El salón de baile estaba vivo. La música brotaba de la banda en vivo, las copas tintineaban, la gente se movía entre las mesas, las risas resonaban por toda la sala. Era el tipo de energía que Cancún hace mejor, donde parece que todo el mundo está en un escenario, incluso cuando solo están sentados. Me quedé en nuestra mesa, bebiendo algo, viendo a Valeria mezclarse con la multitud. Ella prosperaba en momentos como este, abrazando a primos que no había visto en años, posando para selfies con viejos amigos, siempre justo donde estaba la acción. Solía admirar esa parte de ella, la forma en que podía convertirse en el centro de atención con tanta facilidad. Pero ahora, principalmente observaba desde la distancia, tratando de no sentirme como un espectador en mi propio matrimonio. Cuando la banda cambió a salsa, la pista de baile se llenó al instante. Parejas de todas las edades salieron, algunas moviéndose con un ritmo practicado, otras simplemente riendo y balanceándose sin compás. Valeria, por supuesto, fue una de las primeras en salir. Agarró a su primo Marcos de la mano, girando bajo su brazo, su vestido esmeralda capturando la luz mientras daba vueltas. Se veía feliz, genuinamente feliz. Y por un breve segundo, me pregunté si alguna vez la había hecho sentir así. Me quedé sentado, de la misma manera que siempre lo hacía. Fue entonces cuando noté que algunas personas en nuestra mesa me miraban con medias sonrisas, como si esperaran que me levantara y me uniera a ella. Hice una negación educada con la cabeza. No insistieron, pero pude sentir el juicio silencioso. Ahí está, el esposo de Valeria, el que no baila. Cuando la canción terminó, Valeria regresó a la mesa, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que el grupo a nuestro alrededor la oyera. ¿Ves lo que te estás perdiendo, Javier? Si tan solo tuvieras ritmo. La gente se rió suavemente. Forcé una sonrisa, pero por dentro sentí la punzada. Empezó otra canción, esta más rápida, con el tipo de ritmo que hace imposible quedarse quieto. Valeria no perdió el tiempo. Se levantó, aplaudió y dijo, muy bien, ¿quién está listo para bailar? Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose en mí el tiempo suficiente para dejar claro que yo no estaba incluido en la invitación. Sacó a su prima más joven a la pista, dejándome atrás de nuevo. Me recliné en mi silla, bebiendo de mi vaso, tratando de actuar indiferente. Pero entonces lo noté, las miradas de reojo, los susurros. La gente no solo se daba cuenta de que no estaba bailando.
Se daban cuenta de que mi esposa quería que todos se dieran cuenta. Para la tercera o cuarta canción, era prácticamente una rutina. Volvía a la mesa, lanzaba un comentario sobre cómo estaba pegado a la silla, y luego se iba corriendo con otro primo o amigo a la pista de baile. Cada vez, los comentarios se volvían más audaces y su público más grande. En un momento dado, me miró directamente, sonriendo, y anunció en voz alta: «Damas y caballeros, no presionemos a Javier para que baile». El pobre hombre nació con 2 pies izquierdos. La mesa estalló en carcajadas. Quizás no malintencionadas, pero carcajadas al fin y al cabo, y dirigidas a mí. Sentí que el calor me subía a la cara. Mi pecho se oprimió, pero permanecí en silencio, mirando mi bebida como si tuviera las respuestas que necesitaba. La música siguió sonando, la gente siguió bailando, y yo me quedé allí, encogiéndome cada vez más en mí mismo. Pero Valeria no había terminado. Más tarde en la noche, después de cortar el pastel y de que la banda retomara el ritmo, decidió ir un paso más allá. El presentador acababa de invitar a todos de nuevo a la pista de baile, y los novios habían comenzado con una bachata romántica. Cuando la canción terminó, Valeria se puso de pie en nuestra mesa, golpeando su copa con una cuchara para llamar la atención. «Disculpen todos», gritó, su voz se oyó por encima del murmullo. Las cabezas se giraron. La sala se silenció lo suficiente para que sus palabras resonaran. Mi corazón se hundió. Ya sabía a dónde iba esto. «Solo quiero decir», continuó, sonriendo como si estuviera a punto de contar el chiste más divertido del mundo, «no esperen vernos a Javier y a mí en la pista de baile esta noche. No podría bailar ni aunque su vida dependiera de ello». La multitud se rió entre dientes. Algunas personas negaron con la cabeza, divertidas. Unos pocos incluso me miraron con lástima, como si yo fuera un caso perdido. Me quedé helado, cada músculo de mi cuerpo tenso, la mandíbula tan apretada que me dolía. Valeria no había terminado. Se acercó más al micrófono que sostenía el presentador y añadió: «Una vez intenté enseñarle, pero les juro que mi esposo tiene el ritmo de una mecedora». Esta vez, la risa fue más fuerte. Una onda se extendió por la sala, llegando a las mesas más lejanas. Incluso el presentador se rió incómodamente, claramente sin querer fomentarlo, pero demasiado sorprendido para detenerla. Y allí estaba yo, sentado en la mesa principal, mi esposa convirtiéndome en el chiste de la noche, mi nombre sinónimo de fracaso frente a toda nuestra familia. Algo dentro de mí se rompió. No lo demostré. Todavía no. Por fuera, forcé una sonrisa tensa, fingiendo reírme, fingiendo que no me había hecho sentir pequeño. Pero por dentro, era como si se hubiera encendido un fuego. 10 años tragándome mi orgullo, dejando que se burlara de mí frente a otros, convenciéndome de que no valía la pena la pelea, de repente, todo eso estaba a punto de estallar. No me moví de inmediato. En cambio, me quedé allí, escuchando la risa desvanecerse en la música de nuevo, sintiendo que la punzada en mi pecho se convertía en algo más agudo. Por primera vez en años, no solo estaba avergonzado. Estaba enojado. Y mientras miraba a través de la sala, mis ojos se posaron en alguien a quien no le había prestado mucha atención antes, la hermana de Valeria, Marisol. Estaba apoyada en el borde de la pista de baile, observando todo con una mirada que no era de risa, sino de desaprobación. Tenía los brazos cruzados, los labios apretados en una línea firme. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, me dirigió el tipo de mirada que decía: «Veo lo que te está haciendo, y está mal». Fue algo pequeño, esa mirada, pero encendió algo dentro de mí. Por una vez, no estaba completamente solo en la sala. Alguien más lo entendía. Me recliné en mi silla, respiré hondo y dejé que la música me envolviera. Valeria pensaba que me había humillado sin remedio. Pero lo que no se daba cuenta era de que acababa de entregarme el escenario perfecto. La noche no había terminado. Ni de lejos. La noche se alargó, la música alternando entre salsa, bachata y alguna que otra canción de reggaetón que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. Me quedé sentado en silencio en la mesa, fingiendo beber algo mientras por dentro mis pensamientos daban vueltas. Valeria estaba de vuelta en la pista, riendo y girando con uno de sus primos, ajena al hecho de que acababa de despojarme públicamente de mi dignidad. A mi alrededor, la conversación fluía como si nada hubiera pasado.
La gente hablaba de la comida, del vestido de la novia, de los planes para la fiesta posterior en la playa, pero todavía podía sentir el eco de las risas dirigidas a mí antes. Persistía como el humo después de un incendio, espeso, desagradable, sofocante. Intenté quitármelo de encima, pero cuanto más lo repetía en mi cabeza, más claro se volvía. No solo estaba avergonzado, estaba cansado de ser un accesorio en el número de comedia de mi esposa. Esta noche, ella había ido demasiado lejos, y algo dentro de mí ya no estaba dispuesto a sentarse en silencio y aceptarlo. Fue entonces cuando Marisol se acercó. Marisol, la hermana menor de Valeria, tenía unos años menos que nosotros, a mediados de sus 30, con una presencia más suave que su hermana mayor. Donde Valeria era ruidosa, Marisol era reflexiva. No era del tipo que domina una habitación, pero se comportaba con una confianza tranquila. Más temprano en la noche, me había dado cuenta de que observaba la escena cuando Valeria se burló de mí en el micrófono. A diferencia de todos los demás, no se había reído. Ahora, mientras Valeria seguía girando con su primo en la pista de baile, Marisol se acercó a nuestra mesa y dejó su copa. Se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz para que solo yo pudiera oír. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí con rigidez. Estoy bien. Pero Marisol ladeó la cabeza, dándome una mirada que me decía que no se lo creía. No debería haber hecho eso. No fue gracioso. Sus palabras fueron simples, pero me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Alguien más se había dado cuenta. Alguien más había reconocido lo que sentía. Me encogí de hombros, forzando una pequeña sonrisa. Le gusta montar un espectáculo. Marisol frunció el ceño, mirando hacia la pista de baile donde su hermana se reía lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por encima de la música. Sí, pero no a tu costa. No te mereces eso. Antes de que pudiera responder, la banda cambió a otro número de salsa. El ritmo era agudo, rápido, del tipo que hace que la multitud estalle en vítores. Marisol me miró de nuevo, su expresión se suavizó. Vamos, dijo, extendiendo su mano. Baila conmigo. Por un segundo, pensé que estaba bromeando. Me reí nerviosamente y negué con la cabeza. ¿No quieres que esté ahí fuera? Créeme. Se acercó más, su mano aún extendida. No te pregunto si eres perfecto en ello. Te pregunto si estás dispuesto a intentarlo. Dudé, el peso de años de burlas oprimiéndome. La voz de Valeria resonaba en mi cabeza, no podría bailar ni aunque su vida dependiera de ello. La idea de pisar esa pista frente a toda esta gente se sentía como caminar hacia una trampa. Pero luego miré a Marisol. Su mirada firme, su aliento tranquilo, y algo dentro de mí cambió. Quizás este era el momento. Quizás esta era la oportunidad de dejar de permitir que Valeria me definiera frente a todos. Exhalé lentamente, empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. La mano de Marisol se deslizó en la mía, cálida y firme, guiándome hacia la pista de baile. Las cabezas se giraron mientras caminábamos, ojos curiosos siguiéndonos. Algunas personas susurraron, sorprendidas de verme abandonar la seguridad de mi silla. Cuando llegamos al borde de la pista, Marisol me apretó la mano suavemente. Solo sígueme. No pienses demasiado. La música pulsaba a nuestro alrededor, y por un momento, me congelé. Mi cuerpo se puso rígido. Mi mente se quedó en blanco. Pero Marisol se acercó más, su mano descansando ligeramente en mi hombro, su otra mano guiando la mía. Comenzó con pequeños pasos, balanceándose al ritmo, sus ojos nunca apartándose de los míos. Así, dijo suavemente, demostrando un paso básico. 1, 2, 3, pausa. Lo tienes. Al principio tropecé, dando un paso demasiado ancho, luego demasiado tarde. Mi instinto fue retroceder, tomármelo a broma y volver corriendo a mi silla. Pero Marisol no me soltó. Sonrió, firme y paciente. Relájate, Javier. Escucha la música. No luches contra ella. Solo siéntela. Cerré los ojos por un segundo, dejando que los ritmos se filtraran en mí. 1, 2, 3, pausa. Lentamente, mi cuerpo comenzó a entender. Mis movimientos no eran elegantes,
Pero estaban a tiempo. Marisol asintió, animándome. Eso es, susurró. Lo estás haciendo. Y entonces sucedió algo extraño. Por primera vez en mi vida, no me sentí como el tipo con 2 pies izquierdos. No era fluido, pero tampoco era un desastre. La presencia de Marisol me ancló, me mantuvo firme, me hizo creer que realmente podía lograrlo. Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de la multitud. La gente estaba mirando, realmente mirando. Algunos habían dejado de bailar para mirarnos, sorprendidos de verme en la pista. Vi los ojos de Valeria al otro lado de la sala. Se había quedado helada a mitad de paso con su primo, su sonrisa vacilando al verme moverme con su hermana. La expresión de su rostro no tenía precio, confusión, incredulidad, un destello de algo más oscuro. Por una vez, ella no tenía el control de la narrativa. Marisol giró graciosamente bajo mi brazo, haciéndome parecer mejor de lo que era. La multitud aplaudió al ritmo, algunos incluso animándonos. La energía cambió. Ya no era el blanco de la broma. Era parte del espectáculo. La música nos llevó a través de la canción, y para el final, en realidad estaba sonriendo. No una sonrisa forzada, no una sonrisa para disimular, sino una genuina. Por primera vez esa noche, me sentí vivo, no invisible. Cuando las notas finales se desvanecieron, la multitud estalló en aplausos. La gente aplaudía y silbaba, algunos gritando mi nombre. Pude oír a alguien gritar, «Vamos, Javier». Marisol se rió, apretándome la mano antes de soltarla. «Te lo dije», dijo con un guiño. Miré a mi alrededor, absorbiendo el momento. Las mismas personas que se habían reído de las bromas de Valeria ahora me aplaudían. El cambio era casi tangible, como si el equilibrio de la sala se hubiera inclinado a mi favor. Y entonces volví a ver a Valeria. Estaba de pie en el borde de la pista, con los brazos cruzados, su vestido esmeralda capturando la luz, pero su rostro pálido de frustración. La sonrisa engreída que había llevado toda la noche había desaparecido, reemplazada por una mirada que podría cortar el cristal. No le dije una palabra. No era necesario. Los aplausos lo decían todo por mí. Mientras me alejaba de la pista, Marisol me dio una palmada en el hombro. ¿Ves? Lo tenías dentro todo el tiempo. No dejes que ella te haga creer lo contrario. Sus palabras se quedaron conmigo. Durante años, había dejado que Valeria controlara cómo me veía la gente. Esta noche, con un solo baile, ese poder se le escapó de las manos. Regresé a mi asiento, con el corazón todavía acelerado, mi cuerpo vibrando con adrenalina. La humillación de antes no había desaparecido, pero se había transformado en algo más agudo, más fuerte. Por una vez, no era el hombre con 2 pies izquierdos. ¿Y la mejor parte? Todos lo sabían. La noche estaba lejos de terminar, pero el juego ya había cambiado. Cuando Marisol y yo salimos de la pista de baile, los aplausos todavía resonaban en mis oídos. Podía sentir el cambio en la sala. No era solo un aplauso educado, era una aprobación genuina y sorprendida. Las personas que se habían reído de mí antes ahora me daban asentimientos, palmadas en la espalda, incluso levantaban sus copas en mi dirección. Por una vez, no era invisible. Por una vez, no era un chiste. Me senté de nuevo en la mesa, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Marisol se inclinó hacia mí, su sonrisa cálida y tranquilizadora. ¿Ves? Eres mejor de lo que crees. Solo necesitabas una oportunidad. Sus palabras calaron más hondo de lo que probablemente se imaginaba. Había pasado años escuchando a mi propia esposa decir que no sabía bailar, que era un caso perdido, que era vergonzoso. Sin embargo, con un poco de aliento, acababa de demostrarme a mí mismo y a todos los demás que podía hacerlo. Quizás no perfectamente, quizás no con la elegancia de alguien que creció bailando salsa, pero lo suficiente como para mantenerme firme. Valeria regresó a la mesa unos momentos después. No dijo mucho, simplemente se sentó a mi lado, con los labios apretados. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia Marisol, luego hacia mí, pero evitó sostenerme la mirada. Por primera vez esa noche, parecía inquieta, y yo no iba a romper el silencio. La banda pasó a otro número animado.
La pista se llenó rápidamente de nuevo, las risas y los vítores resonando por el salón de baile. Pensé en quedarme sentado, dejando que mi pequeña victoria se asentara. Pero entonces algo se agitó dentro de mí. ¿Por qué parar ahora? Ya los había sorprendido una vez. Podía volver a pasar desapercibido, o podía dar un paso al frente y demostrar que el primer baile no fue solo una casualidad. Mi pecho se oprimió al pensarlo. Esto ya no se trataba de bailar. Se trataba de reclamar respeto. Miré a Marisol, que pareció leer mis pensamientos antes de que yo hablara. Se inclinó y susurró, ¿quieres ir de nuevo? Asentí lentamente. Sí, hagámoslo. Cuando nos levantamos y caminamos de regreso hacia la pista de baile, la reacción fue inmediata. Las cabezas se giraron. La gente susurró, algunos comenzaron a aplaudir con anticipación. Valeria se movió incómodamente en su silla, su mandíbula se tensó, pero se quedó sentada. La banda se lanzó a una salsa animada, del tipo que hace que a ella le piquen los pies por moverse. Marisol tomó su lugar frente a mí, sus ojos brillando. Igual que antes, dijo suavemente. Pero esta vez, agreguemos un poco más. Tragué saliva y asentí. La música pulsó a través de mí, y dejé que mi cuerpo cayera en el ritmo. 1, 2, 3, pausa. Paso, paso, paso. Marisol me guió en un giro. Sus movimientos eran fluidos, sin esfuerzo. Tropecé ligeramente pero me recuperé rápidamente, y cuando lo hice, la multitud aplaudió animándome. Con cada compás, mi confianza crecía. Mis pasos se volvieron más definidos, mis movimientos más naturales. Marisol giró graciosamente bajo mi brazo, su vestido ondeando, haciéndome parecer más pulido de lo que era. Los aplausos se hicieron más fuertes, la gente nos animaba. Algunos incluso comenzaron a corear, «Vamos Javier. Vamos Javier». No podía creerlo. La misma multitud que se había reído de las bromas de Valeria antes ahora me celebraba, me levantaba. Vi a Valeria en la mesa, sus ojos oscuros y tormentosos. Intentó tomárselo a broma con sus primos, pero su lenguaje corporal la delató, los brazos cruzados con fuerza, su sonrisa forzada. Por primera vez, ella no era la que dominaba la sala. Marisol se inclinó durante un giro y susurró, «Los tienes. Aduéñate del momento». Y así lo hice. Dejé de lado mi autoconciencia y me entregué al ritmo. Guié a Marisol en otro giro, luego intenté una simple inclinación. La multitud rugió. La gente aplaudió al compás de la música, vitoreando más fuerte con cada paso. Para cuando la canción terminó, el salón de baile estalló en aplausos. La gente estaba de pie, aplaudiendo, silbando. Algunos incluso me dieron palmaditas en la espalda mientras salía de la pista, con Marisol sonriendo a mi lado. Sentí algo que no había sentido en años, orgullo. No del tipo silencioso y privado, sino del que proviene de saber que acabas de darle la vuelta a la situación frente a todos. De vuelta en la mesa, el silencio de Valeria era ensordecedor. Evitaba mirarme, sus uñas tamborileaban contra su copa de vino. Su hermana se inclinó hacia mí con una pequeña sonrisa cómplice, susurrando, «Bueno, eso la cayó, ¿no?» Me reí suavemente pero no respondí. La verdad era que no necesitaba hacerlo. Los aplausos, que todavía resonaban en la sala, lo decían todo por mí. A medida que avanzaba la noche, la gente seguía acercándose a mí. Algunos me felicitaban por haber dado el paso. Otros bromeaban diciendo que había estado ocultando mis habilidades todo el tiempo. Incluso la novia se acercó riendo y diciendo, «Javier, ¿dónde has estado escondiendo eso? Estuviste increíble ahí fuera». Sonreí y les di las gracias, pero por dentro, no podía evitar pensar en Valeria. Durante años, había construido su identidad en ser la estrella, la que brillaba más en cualquier habitación. Esta noche, sin embargo, su estrella se había atenuado, y la mía había ascendido, aunque solo fuera por un momento. No era venganza, no en el sentido cruel. No la había avergonzado directamente, no la había señalado ni me había burlado de ella. Todo lo que había hecho era presentarme en silencio y demostrar que estaba equivocada frente a las mismas personas que ella había usado para derribarme. Y eso era más poderoso que cualquier palabra que pudiera haber dicho.
A medida que la velada llegaba a su fin y la gente comenzaba a dirigirse hacia las salidas o a hacer planes para la fiesta posterior, me quedé sentado, observando a Valeria. Se reía cuando tenía que hacerlo, sonreía cuando alguien le hablaba, pero había una rigidez en ella, una grieta en la armadura que normalmente llevaba con tanta naturalidad. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, ella caminó delante de mí, en silencio, sus tacones resonando contra el suelo del salón de baile. Marisol me dio un pequeño asentimiento y una sonrisa antes de que nos separáramos, sus ojos diciéndome que estaba orgullosa de lo que había hecho. En el camino de regreso al hotel, el silencio entre Valeria y yo era pesado. No mencionó el baile, no me felicitó, ni siquiera hizo una de sus bromas habituales. En cambio, miraba por la ventana, con los brazos cruzados, los labios apretados en una línea delgada, y yo tampoco dije una palabra. Por una vez, no necesitaba explicarme. Los aplausos, los vítores, las miradas en los rostros de la gente, eso era suficiente. Esta noche, no solo había bailado. Había reclamado algo que me había faltado durante años, mi dignidad. El sonido de los aplausos persistió mucho después de que Marisol y yo dejáramos la pista de baile. Incluso mientras la banda cambiaba a otra canción, la gente seguía hablando de ello. Podía oír fragmentos de conversación. ¿Viste a Javier? Vaya, nos sorprendió a todos. Nunca pensé que lo tuviera. Cada palabra alimentaba la electricidad que me recorría. Por una vez, no era el hombre tranquilo en la esquina, la sombra detrás de su esposa. Esta noche, era otra cosa. Mientras me sentaba de nuevo, Valeria no se acercó como solía hacer después de bailar. Mantuvo unos centímetros entre nosotros, su cuerpo ligeramente inclinado hacia el otro lado, su vestido esmeralda brillando bajo las luces del salón de baile, pero su expresión oscura y tensa. Levantó su copa de vino, tomando un sorbo lento, sus ojos fijos en la pista de baile en lugar de en mí. No la presioné. No era necesario. El silencio decía más que las palabras. Marisol regresó a su propia mesa, pero antes de irse, me dio una palmada en el hombro y susurró: «Lo hiciste genial. No dejes que te quite esto». Esa frase se me quedó grabada. Fue sutil pero cargada de peso. Marisol había visto a su hermana derribarme durante años. Y en ese momento, lo dejó claro, estaba de mi lado, aunque no pudiera decirlo abiertamente. El resto de la familia también se dio cuenta. Unos cuantos primos de Valeria pasaron, dándome palmadas en la espalda, bromeando con que había estado practicando en secreto todo este tiempo. Uno de los tíos se inclinó y dijo: «Ya era hora de que le demostraras, ¿eh?». La forma en que sonrió me dijo que no solo se refería al baile. Mientras tanto, Valeria permanecía sentada con cara de piedra, removiendo su vino como si pudiera ahogar su frustración en el fondo de la copa. El momento de la verdad llegó cuando el líder de la banda, claramente contagiado por la energía de la multitud, tomó el micrófono. «Damas y caballeros, un aplauso para Javier», gritó, señalándome directamente. La multitud estalló de nuevo, aplaudiendo y vitoreando, algunos incluso coreando mi nombre. Levanté mi copa educadamente, ofreciendo un pequeño asentimiento, pero por dentro mi pecho se hinchó. No era orgullo por ser un buen bailarín, no pretendía haber dominado de repente la salsa. Era orgullo por haberme levantado, por no dejarme menospreciar más. Me giré ligeramente para mirar a Valeria. Su sonrisa forzada apenas se sostenía. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el tallo de su copa. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en su rostro antes: pánico. No tenía el control, y lo odiaba. La ironía era grande. Toda la noche había trabajado para hacerme parecer pequeño, para elevarse a mi costa. Y en un momento, con solo una canción con su hermana, le había dado la vuelta. Ahora era ella la que estaba sentada en silencio mientras la sala me aplaudía. No dije una palabra. No me burlé de ella. No se lo restregué en la cara. Dejé que los aplausos quedaran en el aire, que se consumiera en el silencio que ella misma había creado. Esa era la belleza del asunto. La venganza no requería gritos. Solo requería ser innegable. Los aplausos finalmente se desvanecieron, y la banda tocó otra canción animada para mantener la energía. La gente volvió a sus conversaciones, pero podía sentir sus miradas, su persistente admiración. Valeria, sin embargo, se volvió más inquieta.
Se movió en su asiento, revisó su teléfono, forzó risas ante chistes que no eran graciosos. Finalmente, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, no tenías que hacer eso. Me volví hacia ella con calma. ¿Hacer qué? Sus ojos se entrecerraron. Bailar con Marisol delante de todos. Me hiciste quedar. Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Te hice quedar cómo?, pregunté con ecuanimidad. No respondió. En cambio, desvió la mirada, fijándola en el suelo como si pudiera hacer desaparecer la conversación. Ese silencio fue más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Ella lo sabía. Sabía exactamente lo que había pasado. Me recliné en mi silla, terminando mi bebida, dejando que la quietud se asentara. Más tarde, durante la cena, la energía en nuestra mesa era diferente. La gente me dirigía preguntas a mí, no solo a Valeria. Me preguntaron sobre mi trabajo, bromearon sobre enseñarme más pasos de baile, incluso me incluyeron en conversaciones que normalmente me pasaban por alto. Valeria sonrió con los dientes apretados, intentó meterse, pero era obvio que esta noche ella no era la estrella. Cuando llegó el postre, Marisol volvió a pasar, esta vez con una sonrisa juguetona. Cuidado, Javier, bromeó. Si sigues así, tendrás a toda la familia haciendo fila para bailar contigo. La mesa se rió, y yo sonreí educadamente, pero capté la forma en que los ojos de Valeria brillaron. Su hermana había retorcido el cuchillo sin siquiera intentarlo. El resto de la noche siguió el mismo patrón. Los novios acapararon la atención. La gente bailó y celebró, pero de vez en cuando, alguien volvía a mencionar mi baile. Cada mención era otro recordatorio para Valeria de que su intento de humillarme había fracasado. Mientras volvíamos al hotel más tarde, la tensión era densa. Las calles de Cancún bullían de vida, coches tocando la bocina, música saliendo de los clubes, luces de neón pintando las aceras, pero dentro del coche reinaba el silencio. Finalmente, Valeria lo rompió. Te crees muy listo, ¿verdad? Mantuve mis ojos en la carretera. Creo que finalmente me defendí. Ella bufó, cruzando los brazos. Avergonzándome con mi propia hermana. Negué con la cabeza lentamente. Yo no te avergoncé, Valeria. Te lo hiciste tú misma cuando me convertiste en el chiste delante de todos. Lo único que hice fue recordarle a la gente que no soy lo que dices que soy. Su boca se abrió como si quisiera discutir, pero no salieron palabras. En su lugar, miró por la ventana, su reflejo en el cristal mostrando la ira que no podía expresar. Por una vez, no era yo quien se encogía bajo sus comentarios. No era yo quien se disculpaba o lo dejaba pasar. Había recibido el golpe, lo había absorbido y se lo había devuelto. No con crueldad, sino con acción. Y los aplausos, la ovación de pie, los vítores, el reconocimiento eran la prueba. Una prueba que ella no podía negar. Esa noche, mientras yacía en la cama de la habitación del hotel, Valeria me dio la espalda, su espalda rígida bajo las sábanas. Miré al techo, el sonido de los aplausos todavía resonando en mi mente. No se trataba solo de bailar. Se trataba de reclamar algo que había perdido hacía años, mi respeto por mí mismo. Valeria había pasado una década construyéndose a sí misma a base de desgastarme a mí. Pero ahora, había visto lo que sucede cuando me negaba a seguirle el juego. Y por la expresión de su rostro esa noche, supe una cosa con certeza, nunca olvidaría el sonido de esos aplausos. De vuelta en Playa del Carmen, la vida se acomodó en su ritmo habitual, pero algo entre Valeria y yo había cambiado. No era dramático, sin peleas a gritos ni portazos, sino una tensión silenciosa que flotaba en el aire como la humedad de Quintana Roo. Del tipo que no siempre ves, pero que sientes presionando contra tu piel. Después de la boda, Valeria no volvió a mencionar el baile. Ni una sola vez. Normalmente, convertiría cualquier evento en una historia que podría contar durante semanas, retorciéndola en su versión donde ella salía victoriosa. Pero esta vez, evitó el tema por completo, casi como si ignorándolo lo suficiente, la gente lo olvidaría. El problema era que no lo olvidaban. En cada cena familiar a la que íbamos después de esa noche, alguien lo mencionaba. Un primo podría reírse y decir, Javier, nos estuviste ocultando tu talento todos estos años. O una tía sonreiría cálidamente y me diría,
deberías bailar más a menudo. Lo llevas dentro. Cada vez, notaba que Valeria se ponía rígida, su mandíbula se tensaba lo suficiente como para que yo lo notara. Forzaba una sonrisa, se lo tomaba a broma y cambiaba rápidamente de tema. Pero podía ver la irritación burbujeando bajo la superficie. Para alguien que construyó su identidad en torno a ser admirada, la idea de que la gente ahora me admirara por algo de lo que ella se burlaba, eso la consumía. Y esa era mi venganza silenciosa. No necesitaba restregárselo en la cara. No necesitaba echárselo en cara en las discusiones ni publicar vídeos en línea. Todo lo que tenía que hacer era dejar que el recuerdo viviera en la mente de todos los demás. Cada cumplido que me hacían era otra grieta en su ego, otro recordatorio de que su intento de humillarme había fracasado estrepitosamente. Yo me lo tomé con calma. Cuando la gente me elogiaba, sonreía educadamente y le restaba importancia. Marisol es una buena profesora, decía. Oh, suerte de principiante. Actuaba con humildad, sin atribuirme demasiado mérito. Eso lo empeoraba para Valeria porque no podía acusarme de presumir. No se lo estaba metiendo por la garganta, estaba dejando que otros lo hicieran por mí. En casa, la dinámica cambió en pequeñas cosas. Dejó de hacer chistes sobre mí delante de los amigos. No más, Javier es demasiado aburrido, o, Javier no sabe bailar. Lo intentó una vez en una cena con una pareja que conocíamos de Cancún. Sonrió con suficiencia y dijo, ¿saben, a Javier, él prefiere quedarse en casa que divertirse? Su amiga levantó una ceja y dijo, ¿en serio? Qué curioso, porque oí lo de la boda. La gente todavía habla de cómo sorprendió a todos en la pista de baile. La expresión en la cara de Valeria no tenía precio. Su sonrisa se congeló, sus mejillas se sonrojaron y rápidamente lo desestimó. Oh, eso no fue nada, solo una cosa de una vez. Pero vi el destello en sus ojos. Sabía que la narrativa ya no era suya. La venganza no fue ruidosa. No se trataba de destruirla socialmente ni de hacerla llorar. Se trataba de equilibrio. Durante años, había erosionado mi dignidad, pensando que nunca habría consecuencias. Esa noche en Cancún fue la consecuencia, y las secuelas fueron yo finalmente reclamando mi terreno. Ya no tenía que discutir con ella para demostrar mi punto. Si intentaba menospreciarme, se arriesgaba a recordar a la gente la misma noche en que perdió el control de la historia. Y odiaba eso. Un sábado, unas semanas después, su hermana Marisol vino de visita. Ella y Valeria eran cercanas, pero siempre había una tensión sutil entre ellas, del tipo que solo las hermanas llevan. Se sentaron en la sala de estar, charlando mientras yo asaba hamburguesas afuera en el patio. En un momento, oí a Marisol reírse y decir, ¿sabes, Valeria? Todavía no puedo creer que Javier bailara mejor que la mitad de la familia en la boda de Daniela. ¿Quién lo hubiera pensado? La voz de Valeria fue cortante, aunque intentó mantenerla ligera. No fue para tanto, Marisol. No exageres. Marisol se rió. Vamos, hermana. Todos lo vieron. Se defendió muy bien. Deberías haber estado orgullosa de él en lugar de actuar como si no hubiera pasado. Siguió un silencio, pesado e incómodo. Di la vuelta a las hamburguesas, fingiendo no oír, pero por dentro sonreí. Marisol no solo me estaba defendiendo, estaba señalando lo que Valeria se negaba a admitir. Esa noche, Valeria estuvo inusualmente callada en la cena. Picoteó su comida, navegando por su teléfono más de lo habitual. No hice ningún comentario. Dejé que el silencio hablara por sí mismo. Esa se había convertido en mi arma. No discusiones, no gritos, solo silencio. Verás, en Quintana Roo, donde las reuniones sociales y los eventos familiares son constantes, tu reputación se construye pieza por pieza. Valeria había pasado años pintándome como el esposo aburrido, el hombre que no podía seguirle el ritmo. Pero una noche, un baile lo había deshecho todo. Y por mucho que intentara actuar como si no importara, la gente recordaba. Y ella también recordaba. En casa, noté que se esforzaba más a mi alrededor. Empezó a arreglarse más para cenas informales, a reírse más fuerte cuando estábamos con amigos, a publicar más fotos de sí misma en línea.
Era como si estuviera tratando de recuperar el protagonismo, de asegurarse de que la gente la viera como ella quería ser vista. Pero la verdad era que ya había tropezado. La gente la veía de manera diferente ahora. No como el alma de la fiesta, sino como la mujer que subestimó a su propio esposo. ¿Y la mejor parte? No tuve que mover un dedo. Esa era la venganza silenciosa, vivir mi vida con calma mientras ella lidiaba con la realidad que había creado. Cada vez que alguien mencionaba la boda, ella revivía la noche en que perdió el control sobre mí. Una noche, aproximadamente un mes después, finalmente se quebró. Estábamos sentados en el sofá viendo la televisión cuando de repente silenció el volumen y se volvió hacia mí. ¿Disfrutas esto?, preguntó, su tono cortante. La miré, confundido. ¿Disfrutar qué? La forma en que la gente sigue mencionando la boda. La forma en que siguen hablando de ti. ¿Te gusta cómo me hace quedar? Me recliné, manteniendo la voz tranquila. Yo no hice que nadie dijera nada. Solo bailé, Valeria. ¿Eso es todo? Sus ojos se entrecerraron. ¿Sabías lo que estabas haciendo? Me encogí de hombros. No, solo dejé de permitir que se burlaran de mí. Quizás eso es lo que te molesta, que esta vez no te seguí el juego. Me miró fijamente, con los labios apretados, luego tomó el control remoto y volvió a poner el sonido del televisor. La conversación había terminado, pero el silencio que siguió lo dijo todo. Desde ese momento, supe que nunca me vería de la misma manera. No podía. Intentó hacerme pequeño, y yo le había demostrado, sin gritar, sin pelear, que no lo era. Esa era la belleza de la venganza silenciosa. No requería crueldad. Solo requería negarse a ser menospreciado. Y cada vez que me miraba después de eso, sabía que estaba reproduciendo esos aplausos en su cabeza. Las semanas se convirtieron en meses después de la boda en Cancún, pero los efectos dominó nunca se desvanecieron del todo. En un lugar como Quintana Roo, donde las familias se reúnen para cada cumpleaños, parrillada y cena dominical, las historias se quedan. La gente no olvida fácilmente. Y la noche en que Valeria intentó humillarme solo para terminar humillada ella misma se convirtió en una de esas historias que perduraron, contadas en pequeños fragmentos en casi cada reunión. Para mí, la vida continuó más o menos como de costumbre. Fui a trabajar, volví a casa, me encargué de las facturas, arreglé lo que necesitaba ser arreglado. Pero debajo de la rutina, sentía algo diferente, más ligero, más fuerte. Durante años, había estado tragándome en silencio los pequeños cortes que Valeria me lanzaba, convenciéndome de que era más fácil no pelear. Pero después de esa noche, supe que ya no necesitaba hacer el papel de tonto. Me había demostrado a mí mismo y a todos los demás que no era lo que ella me hacía parecer. Valeria, por otro lado, cambió de maneras que eran difíciles de ignorar. No era la misma mujer ruidosa y segura de sí misma en los entornos sociales. Todavía lo intentaba, por supuesto. Se reía a carcajadas de los chistes, contaba historias con su estilo habitual, pero había una grieta en la fachada. Podía verlo cuando alguien mencionaba la boda, y siempre lo hacían. En la fiesta de bienvenida al bebé de su prima, una tía se inclinó y me susurró: Javier, todavía estoy impresionada con esos movimientos de baile. Nos sorprendiste a todos. Valeria forzó una risa y cambió rápidamente de tema, pero capté cómo flaqueó su sonrisa, cómo se tensaron sus hombros. En la parrillada de un amigo en Residencial Cumbres, alguien preguntó: entonces, Javier, ¿cuándo nos vas a enseñar a bailar? El grupo se rió y el rostro de Valeria se puso rígido. Oh, por favor, dijo bruscamente. Fue una canción. No lo hagan más grande de lo que fue. Pero cuanto más intentaba restarle importancia, más evidente se volvía su incomodidad, y cuanto más lo notaba la gente, más insistían. No por crueldad, sino porque genuinamente disfrutaban la historia del esposo tranquilo que sorprendió a todos. En privado, el silencio entre nosotros se hizo más pesado. Nunca se disculpó por lo que hizo en la boda, nunca admitió que había cruzado una línea. En cambio, actuó como si el problema fuera yo, como si me hubiera tomado su broma demasiado en serio. Pero la verdad era que no necesitaba disculparse. No necesitaba sus palabras. Tenía los aplausos, el recuerdo, el respeto que había reclamado.
Mi venganza nunca se trató de hacerla sufrir. Se trataba de equilibrio, y el equilibrio se había restablecido. La vida en Quintana Roo continuó a nuestro alrededor. Llegó el verano con el tipo de calor que hace que incluso el océano se sienta como agua de baño. Fuimos a comidas familiares, nos sentamos en los porches con los vecinos bebiendo cerveza fría y seguimos los movimientos de la vida matrimonial. Pero la energía había cambiado. Noté pequeños cambios. Valeria ya no me criticaba en público. No ponía los ojos en blanco delante de los amigos cuando hablaba ni me interrumpía con chistes. Sabía que no podía, no sin arriesgarse a otro recordatorio de la noche en que perdió el control. Al principio, pensé que eso podría ser suficiente, que quizás esta venganza silenciosa, esta tranquila reclamación de respeto, podría remendar lo que estaba roto entre nosotros. Pero la verdad es que el respeto una vez perdido es difícil de reconstruir. Me encontré retirándome más. No con ira, no con rencor, sino con claridad. La veía reírse con amigos, tratando desesperadamente de mantener su protagonismo, y pensaba, esta no es la mujer con la que creí haberme casado. Durante años, había aceptado la falta de respeto porque pensaba que era parte de su personalidad, algo inofensivo. Pero ahora, con los ojos abiertos, me di cuenta de que era más profundo. Era una falta de aprecio por mí, por nosotros. Cuanto más lo pensaba, más lo sabía, un matrimonio sin respeto no es un gran matrimonio en absoluto. Una noche, sentado en nuestro balcón con vistas a la laguna Nichupté, saqué el tema. El sol se estaba poniendo, pintando el agua de oro, y el aire estaba cargado de esa brisa salada de Quintana Roo. Valeria, dije en voz baja, ¿alguna vez piensas en lo que pasó en la boda? No me miró. Mantuvo sus ojos en el horizonte, bebiendo su vino. En realidad no. ¿Por qué? Porque cambió las cosas, dije. Al menos para mí. Finalmente, se giró, sus ojos afilados. ¿Cambió cómo? Me recliné en mi silla, eligiendo mis palabras con cuidado. Me di cuenta de que no necesito seguir interpretando el papel que me asignaste. No necesito ser el hombre del que te burlas delante de la gente. He terminado con eso. Sus labios se separaron como para discutir, pero levanté una mano. No necesitas responder. No estoy pidiendo una disculpa. Solo te digo que no viviré más así. El silencio se extendió entre nosotros. Desvió la mirada, con la mandíbula apretada, sus dedos tamborileando contra su copa. No discutió, no se rió de ello. Por una vez, no tenía defensa. Esa conversación marcó un punto de inflexión silencioso. No amenacé con el divorcio, no hice mis maletas, no hice grandes declaraciones. Simplemente cambié. Dejé de darle la satisfacción de reaccionar a sus indirectas. Dejé de participar en el pequeño juego de poder que ella jugaba. Me centré en mí mismo, en mi trabajo, en mis amigos, en las cosas que me hacían sentir completo. Y lentamente, Valeria se dio cuenta de que el protagonismo que anhelaba ya no brillaba sobre ella. Había pasado años tratando de hacerme pequeño para poder sentirse más grande, y ahora que no le seguía el juego, su acto se desmoronaba. La gente de nuestro círculo comenzó a notar la diferencia. Me veían más seguro, más cómodo, menos apologético. Me respetaban de maneras que no lo habían hecho antes, y ese respeto se reflejaba en cada interacción. Valeria, mientras tanto, luchaba por adaptarse. A veces la sorprendía mirándome en las reuniones, con una expresión ilegible. Quizás estaba recordando los aplausos. Quizás se preguntaba cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Quizás se estaba dando cuenta de que había presionado demasiado durante demasiado tiempo. La verdad es que no necesitaba saberlo. Porque las secuelas de esa noche en Cancún no se trataron solo de venganza. Se trataron de un despertar. Se trataron de darme cuenta de que la dignidad no es algo que se suplica. Es algo que se reclama. Y una vez que la reclamas, no la dejas ir. Viviendo en Quintana Roo, rodeado del zumbido constante de las reuniones sociales y las expectativas familiares, aprendí que el respeto es una moneda. Puedes perderla en un segundo, pero cuando la recuperas, lo cambia todo. Puede que Valeria nunca admita lo que hizo, puede que nunca se disculpe por años de burlas, pero ya no importa. Porque ahora, cuando la gente me mira, no ven al hombre que no sabía bailar.
Ven al hombre que se levantó, tomó la pista y convirtió la humillación en aplausos. Y cada vez que Valeria recuerda ese momento, cada vez que alguien lo menciona, cada vez que oye el eco de esos vítores, esa es mi victoria. No ruidosa, no cruel, simplemente innegable. Esa fue mi venganza. Y en la vida de Quintana Roo, donde las reputaciones persisten como el calor, fue el tipo de venganza que nunca se desvanecería.